Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que ha estado resonando en el mundo del espectáculo turco y que, estoy seguro, va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que tiene a todos hablando. Kerem Bürsin confiesa que Hande Erçel le robó el corazón. Sí, han escuchado bien. El título lo dice todo, pero vamos a desglosar esto, vamos a meternos de lleno en lo que significa esta declaración, el impacto que ha tenido y por qué, francamente, nos tiene a todos pegados a la pantalla buscando cada detalle. Si eres fanático de estas estrellas, o simplemente te encanta el drama y las historias de amor del mundo del entretenimiento, quédate conmigo porque este vídeo está hecho para ti. Y antes de que nos sumerjamos en todo este romanticismo y las confesiones, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Es gratis, nos ayudas un montón a seguir trayéndoles contenido como este y así no te pierdes de ninguna de nuestras actualizaciones. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para que te enteres de todo. Así que, ¿qué significa exactamente que Kerem Bürsin confiese que Hande Erçel le robó el corazón? Bueno, para aquellos que quizás no estén al tanto de esta pareja icónica, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores más populares de Turquía, conocidos por su química innegable en la exitosa serie Senkalkapm, o Love is in the Air, como se le conoce internacionalmente. Desde que protagonizaron juntos, los rumores de un romance entre ellos han sido un torbellino constante. Los fans se enamoraron de su relación en pantalla, y esa chispa, esa conexión especial, parecía trascender la ficción. Por años ambos mantuvieron un perfil relativamente bajo sobre su vida privada, alimentando las especulaciones con cada aparición pública conjunta, cada me gusta en redes sociales, cada guiño cómplice que los paparazzi lograban capturar. Pero esta confesión, la de que Hande le robó el corazón, es algo más directo, más personal. Imaginen la escena. En una entrevista reciente se le preguntó a Kerem sobre su relación con Hande, sobre qué era ella para él, y en lugar de una evasiva o una respuesta ambigua, soltó esta frase que ha incendiado las redes. No es solo decir somos amigos o nos llevamos bien. Es una declaración de amor, de sentimiento profundo. Hande me robó el corazón. Piensen en la carga emocional de esa frase. No es algo que se dice a la ligera. Implica una entrega, una fascinación, una pérdida de control ante los sentimientos. Es admitir que esta mujer ha logrado conquistar lo más profundo de su ser. Y esto no es solo una anécdota más. En el mundo del entretenimiento, donde las relaciones a menudo son efímeras o muy protegidas, una declaración así de un actor de la talla de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel es significativa. Demuestra una madurez, una valentía para ser vulnerable públicamente. Para un hombre en su posición, admitir que alguien le ha robado el corazón, habla de la intensidad de lo que siente. Es como decir, ella me ha cambiado, me ha afectado de una manera que no esperaba y que valoro enormemente. ¿Qué nos dice esto sobre su relación? Nos sugiere que lo que comenzó quizás como una amistad o una relación profesional se ha transformado en algo mucho más profundo. Nos da a entender que detrás de las cámaras, la química que vimos en la televisión era, al menos en parte, real. Y cuando hablamos de que le robó el corazón, podemos imaginar que fue un proceso gradual, o quizás un momento específico en el que se dio cuenta de la magnitud de sus sentimientos. Tal vez fue una mirada, una conversación profunda, un momento de apoyo mutuo que hizo clic. Sea cual sea el origen, el resultado es una declaración pública de amor. Además, esta confesión refuerza la narrativa que los fans ya esperaban. Durante la emisión de Senkalkapm, la química entre Kerem y Hande era tan palpable que miles, millones de fans, se aferraron a la esperanza de que su amor fuera real. Veían la forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, y decían, esto no puede ser solo actuación. Y ahora, con esta declaración, esos fans sienten que su intuición fue correcta, que su apoyo y su deseo de verlos juntos tenían fundamento. Es una validación para toda esa comunidad que ha seguido de cerca su historia. Pero, ¿cómo ha reaccionado Hande? Aunque la confesión vino de Kerem, la implicación es que estos sentimientos son mutuos, o al menos, que Hande es consciente de lo que Kerem siente y ha sido parte activa de esta evolución. Las redes sociales, como era de esperar, han explotado. Los comentarios de admiración, de felicitaciones, de lo sabía, inundan las publicaciones de ambos actores. Los portales de noticias de entretenimiento en Turquía y a nivel internacional han recogido la noticia con entusiasmo, dedicando titulares y artículos a esta declaración.
Ion. Es un tema que genera conversación, que inspira, y que para muchos es la culminación de una historia que han estado siguiendo con pasión. Es importante recordar que si bien esta confesión es muy significativa, la pareja, como muchos en el mundo del espectáculo, todavía mantiene ciertos aspectos de su vida privada. No esperamos ver una boda inminente anunciada mañana, ni detalles íntimos expuestos al público. Pero lo que sí nos da esta declaración es una confirmación, una luz verde para creer en la profundidad de su conexión. Kerem Bürsin, al decir que Hande le robó el corazón, nos está invitando a ser testigos de la autenticidad de sus sentimientos. Y analicemos un poco más la frase «me robó el corazón». Es una metáfora muy poderosa. Robar implica tomar algo sin permiso, algo valioso. Aquí, el corazón no se ha robado de forma maliciosa, sino de una manera que Kerem parece abrazar y celebrar. Es como si Hande, con su personalidad, su belleza, su forma de ser, hubiera entrado en su vida y se hubiera adueñado de sus sentimientos de una forma tan natural e inevitable que se siente como un robo, que él está encantado de haber sufrido. Es la idea de ser cautivado, de ser conquistado por alguien de una manera que va más allá de la razón. También podemos inferir que esta relación ha tenido un impacto positivo en Kerem. Cuando alguien te roba el corazón, usualmente es porque esa persona te inspira, te hace sentir bien, te motiva. Es probable que Hande haya aportado una gran dosis de felicidad, de estabilidad o de inspiración a la vida de Kerem, lo suficiente como para que él sienta la necesidad de verbalizarlo públicamente. En un mundo donde las apariencias a menudo lo son todo, esta honestidad es refrescante. Ahora, ¿podemos esperar de cara al futuro de esta pareja? Con esta confesión, es probable que veamos una consolidación aún mayor de su relación a ojos del público. Podríamos esperar verlos juntos en más eventos, compartir más momentos, tal vez incluso proyectos futuros. La declaración de Kerem abre la puerta a una mayor apertura y a una validación pública de su amor, lo que puede ser muy liberador para ellos como pareja y para sus fans. Pero es fundamental recordar que al final del día, su relación es suya. Nosotros como espectadores podemos disfrutar de la historia, sentirnos inspirados por su amor, pero debemos respetar su privacidad y sus decisiones. Lo que sí podemos hacer es celebrar con ellos este momento tan especial, este paso adelante en su relación que ha sido confirmado por una de las partes. En resumen, la confesión de Kerem Bürsin de que Hande Erçel le robó el corazón es mucho más que una simple frase. Es una declaración de amor profundo, una validación de la química que los fans adoraron en pantalla, y una muestra de valentía y autenticidad en un mundo a menudo superficial. Nos dice que detrás de los flashes y las cámaras, hay sentimientos reales, conexiones genuinas y corazones que laten al unísono. Es una historia que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, a veces, las confesiones más sinceras son las que más resuenan. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por esta apasionante noticia. Hemos desgranado el significado de la confesión de Kerem Bürsin, su impacto en los fans y en el mundo del entretenimiento, y lo que podemos esperar de esta carismática pareja. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión. ¿Esperaban algo así? ¿Creen que su relación es una de las más sólidas del espectáculo? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, todo lo que quieran compartir en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, para que todos estemos al tanto de esta maravillosa noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias y análisis del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.